Hola, mi nombre es Heriberto Roveri, soy docente del área de hematología de la Cátedra de Clínica Médica e integrante del Servicio de Hematología del Hospital Provincial del Centenario. Hoy vamos a conversar dentro de la oncohematología sobre las neoplasias mieloproliferativas crónicas, un tema siempre presente en la práctica clínica a la hora de evaluar los recuentos aumentados tanto de glóbulos blancos como de glóbulos rojos y plaquetas, o a la hora de evaluar una esplenomegalia. Introduciéndonos ya en lo que es la oncohematología, ¿cómo vamos a dividir a las neoplasias hematológicas? Bueno, obviamente las vamos a dividir en desórdenes linfoides y en desórdenes mieloides. En ambos casos, cuando las células neoplásicas son los precursores más inmaduros, lo que se denominan blastos, vamos a tener las leucemias agudas, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. Dentro de la estirpe linfoides, el resto de las neoplasias de células linfoides maduras, vamos a tener tres subgrupos importantes. Uno, los linfomas, que van a ser Hodgkin o no Hodgkin, de acuerdo a que posean o no las células de red de Sternberg. Las discrasias de células plasmáticas, cuya patología más conocida es el mieloma múltiple, y lo que se llaman las leucemias linfáticas crónicas. Desde el punto de vista de los desórdenes mieloides crónicos tenemos dos tipos. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas, en las cuales hay una hiperplasia de la médula ósea con una maduración normal de los elementos, una hematopoiesis efectiva y el vuelco de sangres maduras a sangre periférica. Que las cuatro patologías clásicas son la leucemia mieloide crónica con leucocitosis y neutrofilia, la policitemia vera con eritrocitosis, la trombocitemia esencial con trombocitosis o aumento del recuento de plaquetas, y la mielofibrosis, que en este caso hay megacariocitos anormales que segregan sustancias que llevan a la fibrosis de la médula ósea. También se asocia un aumento de células madre en sangre periférica, lo que va a dar lugar a metaplasia mieloide. Metaplasia mieloide significa la presencia de tejido hematopoyético en sitios donde habitualmente no está, generalmente a nivel del vaso. El otro grupo de patologías son las mielodisplasias. En estos casos también generalmente hay una hiperplasia de la médula ósea, pero es una médula ósea con una hematopoiesis dispoiética e ineficaz. Entonces la mayoría de los elementos no maduran a las etapas finales, mueren por apoptosis dentro de la médula ósea y no se vuelcan a sangre periférica. Entonces la característica de las mielodisplasias va a ser generalmente hiperplasia de la médula ósea con una hematopoiesis dispoiética y citopenias periféricas. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas son procesos neoplásicos clonales de evolución crónica con hiperproliferación de una o más series hematopoyéticas y con la acumulación de elementos predominantemente maduros con aumento de sus recuentos en sangre periférica. Repasando sus características, vamos a decir que tienen una evolución clínica crónica, recuentos celulares aumentados, la presencia de eosinofilia o de basofilia, porque hay una hiperproliferación de toda la médula ósea, un síndrome hipermetabólico por esta médula ósea hiperfuncionante, que se va a manifestar desde el punto de vista clínico con fatiga, sudoración, la presencia de febrícula o de pérdida de peso. Desde el punto de vista de laboratorio, vamos a tener una LDH aumentada y un aumento de ácido úrico producto del hipermetabolismo de los ácidos nucleicos. La presencia de esplenomegalia variable según la patología, más marcada la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis primaria, y estando ausente o poco notable en la trombocitemia esencial. Esta esplenomegalia se debe habitualmente a metaplasia mieloide, que significa la presencia de tejido hematopoyético en sitios donde no debería estar. Y
Todas estas patologías, si tienen el tiempo suficiente, van a evolucionar a fibrosis medular y a leucemia aguda. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas se clasifican por la Organización Mundial de la Salud, cuya última edición fue en el año 2016, en lo que se llaman las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como la leucemia amiloide crónica, cromosoma Filadelfia positiva, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria, ya sea en su fase prefibrótica o fibrótica. Y un grupo de patologías menos frecuentes que están incluidas también en este capítulo, que son la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, las neoplasias mieloide linfoide con eosinofilia y rearreglo del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, rearreglos del receptor del factor de crecimiento o mutaciones en el gen PCM-JAK1, las mastocitosis sistémicas y las neoplasias mielodisplásicas mieloproliferativas. También es habitual dividirla, me refiero ya a las 4 clásicas, a la leucemia amiloide crónica, cromosoma Filadelfia positiva, que tiene un tratamiento específico muy exitoso, como vamos a ver después, para diferenciándola de las otras 3 que se suelen denominar neoplasias mieloproliferativas crónicas, cromosoma Filadelfia negativo. El valor normal de leucocitos va de 4.000 a 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. El primer paso cuando tenemos leucocitosis, o sea, glóbulos blancos más de 11.000 por milímetro cúbico, es definir el tipo celular aumentado. En este caso nos interesa fundamentalmente la neutrofilia y decimos que hay neutrofilia cuando hay más de 7.700 neutrófilos por milímetro cúbico. Este recuento absoluto de neutrófilos se obtiene multiplicando los glóbulos blancos por milímetro cúbico por el porcentaje de neutrófilos. En este caso sería 11.000 glóbulos blancos por 0,77. Decimos que hay una reacción leucemoide cuando hay más de 50.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico por causas que no son la leucemia. En estos casos es muy importante diferenciar entre las causas reactivas, que son muy frecuentes y que las vamos a ver en la práctica diaria, de las hemopatías malignas, que son muy poco frecuentes, pero que no deben escaparse. Repasando las causas de neutrofilia, tenemos la neutrofilia fisiológica, como por ejemplo en el ejercicio vigoroso o las convulsiones. Durante el embarazo y el parto, es importante en el embarazo porque durante el embarazo no solamente puede producirse leucocitosis con neutrofilia, sino además desviación a la izquierda con presencia de elementos inmaduros en sangre periférica y la presencia de granulaciones tóxicas. Esto puede sugerir la presencia de un cuadro infeccioso y es simplemente un cambio fisiológico durante el embarazo. También puede haber leucocitosis en el recién nacido. Bueno, como sabemos todos, las infecciones agudas y crónicas, los procesos inflamatorios, ya sea por daño tisular por isquemia, quemaduras, traumatismo o cirugía, durante la gota, en algunas colagenopatías. También vamos a encontrar neutrofilia en las intoxicaciones metabólicas como uremia, acidosis diabética y eclampsia, o por químicos y drogas. Y acá quiero destacar 2 fundamentalmente. Uno, el tabaco. Se dice que habitualmente los fumadores presentan un aumento de aproximadamente un 25% en sus cifras de leucocitos. Y el otro fármaco que quiero destacar son los glucocorticoides, ya que a veces se hacen glucocorticoides de depósito y entonces el paciente tiene leucocitosis con neutrofilia, pero por la administración de este medicamento. Bueno, también en la intoxicación por plomo, digital, venenos de insectos. En los casos en que hay una hiperestimulación de la médula ósea, como la hemorragia aguda o la hemólisis aguda, en las neoplasias malignas, como fenómeno paraneoplásico, bueno, los síndromes mieloproliferativos y también la
las leucocitosis con neutrofilia de otras causas como la neutrofilia idiopática crónica y la neutrofilia hereditaria. Esta es la secuencia madurativa de los neutrófilos, desde los blastos, pasando por promielocitos, mielocitos, metamielocitos, encallado y segmentado. Se dice que hay desviación a la izquierda cuando alguno de los elementos que están a la izquierda de esta línea de puntos, que representaría la barrera entre la médula ósea y sangre periférica, bueno, estos elementos que están a la izquierda se vuelcan hacia la sangre. En esta diapositiva vemos un neutrófilo maduro con su citoplasma rosado y sus granulaciones finas. En estas otras tres fotografías vemos aumento de estas granulaciones mucho más gruesas que cubren toda la superficie y que se denominan granulaciones tóxicas. En las últimas dos fotografías vamos a ver vacuolas citoplasmáticas prominentes. Tanto las granulaciones tóxicas como la vacuolización citoplasmática se presentan generalmente en los procesos infecciosos severos o sepsis, generalmente de estirpe bacteriana. A veces, ante un proceso infeccioso, un cuadro febril que no está claro, nos solicitan un extendido de sangre periférica para tratar de evaluar el origen bacteriano o viral del cuadro. La leucemia amiloide crónica es un desorden clonal con proliferación de los granulocitos neutrófilos en sus distintos estadios, con predominio de elementos maduros y la presencia de un marcador citogenético, el cromosoma Filadelfia o translocación 922 o su rearreglo molecular BCR-ABL. Entonces tenemos leucocitosis neutrófila con predominio de elementos maduros, eosinofilia y basofilia y trombocitosis porque está comprometida toda la médula ósea y anemia discreta, esplenomegalia moderada o marcada, y en médula ósea una hiperplasia granulocítica y megacariocítica con hipoplasia eritroide. Este es un extendido de sangre periférica de una leucemia amiloide crónica, donde vemos un aumento de la serie granulocítica neutrófila con presencia de elementos inmaduros en sangre periférica. Acá tenemos un promielocito, mielocito, uno encallado. Este es un linfocito. Esta es una fotografía de un extendido de sangre periférica en una leucemia amiloide, en este caso aguda. Observen que todos los elementos son inmaduros, son elementos blásticos con nucleolos prominentes, y estas rayitas que vemos acá son los bastones de agua. Acá vemos un estudio citogenético por bandeo convencional, donde vamos a ver un cromosoma 22 acortado, como en este caso, y un cromosoma 9 alargado. Esto es lo que constituye la translocación 922 o cromosoma Filadelfia. Este va a resultar de la translocación recíproca de las porciones distales de los brazos largos del cromosoma 9 y del cromosoma 22. Esto va a determinar un cromosoma 9 alargado y un cromosoma 22 acortado, en el cual vamos a ver este gen híbrido o gen de fusión BCR-ABL, que no se encuentra en la naturaleza, sino que se produce únicamente en esta enfermedad. Este gen de fusión o híbrido BCR-ABL va a conducir a la síntesis de una proteína BCR-ABL que es una tirosincinasa. Esta tirosincinasa va a fosforilar un sustrato que corriente abajo va a activar diferentes vías que llevan a la proliferación celular no controlada. Los criterios diagnósticos entonces de la leucemia amiloide crónica son leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, la presencia en un estudio citogenético por bandeo convencional del cromosoma Filadelfia o translocación 922, o la detección por biología molecular del gen BCR-ABL. Esta enfermedad tiene una incidencia
de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes por año, con una edad promedio al diagnóstico de 55 años, pero puede verse en cualquier edad. Hay una predominancia por género en los varones de 1,5 a 1. También se ha encontrado una mayor incidencia en la exposición a radiaciones en los trabajadores de la industria del petróleo y químicas, no pareciendo haber predisposición hereditaria. La leucemia amiloide crónica presenta clásicamente una evolución trifásica. Primero tiene una fase crónica, que es la que hemos mencionado, con leucocitosis, con neutrofilia, trombocitosis, esplenomegalia, que responde generalmente muy bien al tratamiento y que no tiene alteraciones citogenéticas agregadas. En general, esta fase crónica es la que determina la sobrevida del paciente, que antes de los inhibidores de la tirosina sinasa, que vamos a describir luego, era de una duración aproximada de 2 a 6 años. En este momento, como vamos a ver luego, se ha prolongado mucho esta fase. Finalmente va a desembocar en una fase acelerada, donde había generalmente un aumento de la madurez, aumento del número de blastos, de basófilos, esplenomegalia no controlada por el tratamiento, anemia, trombocitosis o trombocitopenia no controlada, que se denomina fase acelerada. Esta fase tenía clásicamente una duración de aproximadamente un año, para desembocar finalmente en la fase blástica o de leucemia aguda, con un muy mal pronóstico, escasa respuesta del tratamiento y una duración aproximada de 6 meses. Para definir el pronóstico de un paciente con leucemia amiloide crónica se utilizan diferentes scores, de los cuales el más utilizado es el SOCAL. Todos ellos utilizan la edad, el tamaño del vaso, la presencia y el número de blastos, de basófilos y los recuentos plaquetarios. En la página de la Red Europea de Leucemia, que está escrito abajo, pueden encontrar los calculadores online de estos scores. Los objetivos del tratamiento en todos los pacientes consisten en prolongar la sobrevida libre de progresión a fase acelerada o a leucemia aguda y prolongar la sobrevida global. En un pequeño grupo de pacientes, sobre todo en aquellos que hemos logrado remisiones moleculares profundas y prolongadas, se puede intentar suspender el tratamiento y es lo que se denomina remisión libre de tratamiento. Esto se logra en aproximadamente un 40% de los pacientes que tienen remisiones moleculares profundas prolongadas cuando se suspende la medicación. Y la cura, hoy por hoy, el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de médula ósea. El problema es que se asocia a una alta mortalidad relacionada con el trasplante, que está por encima del 25%. Los tipos de respuesta son la respuesta hematológica, con normalización de los recuentos en sangre periférica, remisión de la esplenomegalia y de los síntomas, que es lo que se obtenía cuando tratábamos a estos pacientes con agentes alquilantes o con antimetabolitos como la hidroxiurea o el busulfán. El paciente mejoraba su calidad de vida por la mejoría de estos parámetros, pero rápidamente, de acuerdo a como vimos en el cuadro de evolución clásica de la leucemia amiloide crónica, pasaba a una fase acelerada o a una leucemia aguda. La respuesta citogenética, que cuando la respuesta citogenética es parcial o completa, se observó que había un aumento marcado en la sobrevida libre de eventos, o sea, sin progresión, y global en los que la alcanzaban. Finalmente, como dije antes, cuando hay una respuesta molecular y una respuesta molecular profunda y prolongada, se puede intentar suspender el tratamiento para y ver la remisión libre de tratamiento. En este cuadro vemos la definición de las distintas respuestas: la remisión hematológica completa, con normalización de los recuentos en sangre periférica, la ausencia de células inmaduras y la ausencia de esplenomegalia. La respuesta citogenética, que se dice que hay respuesta completa cuando no se encuentran células con el cromosoma Filadelfia, y parcial cuando menos del 35% de las metafases tienen cromosoma Filadelfia positiva.
y la respuesta molecular que va hablando de la reducción en logaritmos del gen BCR-ABL por PCR cuantitativa. Se dice que son respuestas moleculares profundas cuando hay remisión molecular de 4.0 a 5.0. En este cuadro vemos la relación entre las diferentes respuestas y la disminución en logaritmos de las células leucémicas, que esto se calcula a través del BCR-ABL1 según un estándar internacional. Así vemos que cuando logramos una reducción de un logaritmo de las células leucémicas vamos a tener una respuesta hematológica completa. Cuando hay una reducción de 2 logaritmos, por lo menos vamos a tener una respuesta citogenética completa. Finalmente, la respuesta molecular mayor, cuando es de 3, hay una reducción de 3 logaritmos, y respuesta molecular 4, 4.5 o 5, que es lo que se denomina las respuestas moleculares profundas, que cuando se mantienen por más de 2 o 3 años, uno puede intentar la suspensión del tratamiento. Quiero aclarar al respecto que esta suspensión del tratamiento hoy por hoy es estrictamente experimental. Como tratamiento de la leucemia amiloide crónica, el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, pero se asocia una alta mortalidad relacionada con el trasplante que está por encima del 25%. Es por ello que se prefiere posponer su inicio, salvo que el paciente esté en fase acelerada o en fase blástica. El tratamiento actual son los inhibidores de la tirosina sinasa, siendo el de primera generación el imatinib, que fue el primer inhibidor de tirosina sinasa que fue aprobado en el año 2002. Actualmente tenemos también los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, como el nilotinib, dasatinib, bosutinib y ponatinib. Estos inhibidores permitieron remisiones moleculares prolongadas con un marcado aumento de la sobrevida. Previo a ello se había utilizado también el interferón alfa con o sin citosina arabinósido, los inhibidores de metabolitos como el caso de la hidroxiurea, y en los pacientes que no responden a los tratamientos anteriores se puede utilizar homacetaxina, que actualmente se llamaba homojarrintonina. El tratamiento con los inhibidores de tirosina sinasa se evalúa de acuerdo a los criterios de respuesta de la Red Europea de Leucemia, en la cual importa no solamente la profundidad, sino la velocidad con que se logran las respuestas. Y para ello lo divide en 3 grupos: respuesta óptima, en el cual el paciente se asegura una larga sobrevida sin progresión; advertencia, donde puede continuarse con el mismo tratamiento, o en el caso de que sea necesario o el paciente evolucione una falla, cambiar de tratamiento. Esto se hace al diagnóstico, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, y luego en cualquier momento de la evolución generalmente lo vamos controlando a los pacientes cada 6 meses. Este fue el primer trabajo con imatinib. Esta fue la actualización en el año 2006 del estudio IRIS, que comparaba el imatinib con el interferón asociado a citosina arabinósido. Lo que me interesa que veamos en este cuadro es, ¿se acuerdan cuando vimos la evolución clásica? Que los pacientes en 2 a 6 años pasaban a fase acelerada o fase blástica. Y observen que los pacientes que lograban remisión citogenética completa o mayor, a los 5 años tenían una sobrevida de 97 y 93% sin evolucionar, sin progresar a otras fases y con sobrevida global. Y en los que lograban una remisión citogenética completa, pero con una remisión molecular mayor, prácticamente el 100% estaba vivo y sin progresión a los 5 años. Esto se corrobora en la última actualización del estudio IRIS en el año 2017, donde la sobrevida global a 10 años es más del 83% en la rama con imatinib.
En la rama con interferón y citosina arabinósido es algo inferior, y esto se atribuye al cruce de tratamiento de los pacientes que fallaban interferón pasar a tratamiento con imatinib. Si comparamos estas cifras con las que teníamos cuando vimos la evolución clásica, con una sobrevida de 2 a 6 años, nos damos cuenta el paso que se ha dado desde el punto de vista terapéutico en esta enfermedad. Vamos a pasar a hablar de lo que es el aumento de los glóbulos rojos, que se denomina eritrocitosis. Decimos que hay eritrocitosis cuando el hematocrito es mayor a 49%, la hemoglobina mayor a 16,5 gramos por ciento en los hombres, o el hematocrito mayor de 48%, la hemoglobina mayor a 16 gramos por ciento en mujeres. Decimos que esta eritrocitosis es absoluta cuando existe un aumento de la masa corporal total de glóbulos rojos. En cambio, decimos que es relativo cuando se debe a una reducción del volumen plasmático que eleva falsamente los valores del hematocrito y de la concentración de hemoglobina. De acuerdo al origen, vamos a decir que es primaria cuando es causada por una mutación heredada o adquirida de las células eritroides precursoras que conducen a producción aumentada autónoma de glóbulos rojos. Decimos que es secundaria cuando es debido a un factor circulante plasmático que estimule la eritropoyesis. Usualmente esta sustancia es la eritropoyetina. Las causas de eritrocitosis relativas: tenemos la deshidratación, que esta fácilmente se descarta porque cuando el paciente se interna y es hidratado, corrige los valores de hematocrito y de hemoglobina. El hábito de fumar, que produce eritrocitosis, si bien puede producir un aumento de los glóbulos rojos por la carboxihemoglobina, también produce una reducción del volumen plasmático, lo cual eleva falsamente, como dijimos antes, el hematocrito y la hemoglobina. El uso crónico de diuréticos, la presencia de un tercer espacio y lo que se denomina eritrocitosis espuria, de estrés o síndrome de Geibock, que se debe a una reducción del volumen plasmático y que se observa generalmente en hombres entre 40 a 50 años asociados a hipertensión arterial, dislipidemia y de personalidad estresada. Este es un cuadro de eritrocitosis absoluta congénita tomado de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología del 2017, donde vemos las causas primarias: mutaciones en el receptor de la eritropoyetina, policitemia vera congénita y familiar, y las causas secundarias, ya sea por mutaciones en las proteínas reguladoras de la síntesis de eritropoyetina, que tiene una hemoglobina con una afinidad por el oxígeno normal, en las cuales tenemos la policitemia de Chubas, mutaciones del gen de la prolil hidroxilasa y mutaciones del gen del factor inducible por hipoxia. También tenemos mutaciones de la hemoglobina que producen incremento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea que tienen una P50 disminuida. Hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno, el déficit de 2,3-difosfoglicerato y la presencia de metahemoglobinemias. En este cuadro vemos las causas de eritrocitosis absoluta adquirida. La primaria, que va a ser la policitemia vera, que vamos a desarrollar a continuación, y las causas secundarias. En las causas secundarias vamos a tener por una parte el aumento de la producción de eritropoyetina como respuesta a la hipoxia, ya sea una hipoxia central por cardiopatías congénitas con Jung derecha e izquierda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño, etc. Hipoxia local renal: recordemos que la eritropoyetina se sintetiza a nivel del intersticio renal. Entonces todas aquellas situaciones que van a determinar isquemia del intersticio renal van a producir un aumento de la secreción de eritropoyetina, como la estenosis de la arteria renal, la enfermedad poliquística, la hidronefrosis, la acidosis tubular renal. También va a haber aumentos de la producción de eritropoyetina o de sustancias similares a la eritropoyetina en forma independiente de la hipoxia, por ejemplo en el carcinoma hepatocelular, en los hemangioblastomas cerebrales y el meningioma, el feocromocitoma,
leiomioma uterino, los adenomas paratiroides y la eritrocitosis post-trasplante renal. También el uso ilegal de la eritropoyetina, como en el caso de los deportistas, y drogas que estimulan la exposición de los receptores y la sensibilidad de los receptores a la eritropoyetina, como los andrógenos, los anabólicos esteroides, y también tenemos en estos casos los corticoides. La policitemia vera es un trastorno clonal neoplásico con una panhiperplasia medular a predominio eritroide y con incremento de la masa total de glóbulos rojos. Se asocia usualmente a leucocitosis, hiperplaquetosis y esplenomegalia. Es de curso progresivo, generalmente con eventos trombóticos y hemorrágicos, para finalmente evolucionar a una metaplasia amiloide con mielofibrosis, lo que se llama una policitemia gastada, y a leucemia aguda. Su rasgo característico es que se asocia en un 95-97% de los casos a una mutación de la enzima JAK2 B617F y en los restantes casos a mutaciones en la JAK2 exon 12. La JAK2 se localiza en la porción intracitoplasmática del receptor para eritropoyetina y del receptor para trombopoyetina. Cuando es estimulada por el ligando, por la eritropoyetina, estas dos moléculas de JAK2 se juntan, se fosforilan y pasan a fosforilar una vía que se llama vía STAT. Esta vía STAT va a actuar a nivel del núcleo, llevando a la producción de glóbulos rojos. En el caso de la mutación JAK2 B617F, no necesita para ser estimulada la presencia de eritropoyetina y lleva una producción no controlada de glóbulos rojos o ya vamos a ver en algunos casos de plaquetas. Los criterios diagnósticos de la policitemia vera también se utilizan los de la Organización Mundial de la Salud del año 2016 y en ellos vamos a tener por una parte una hemoglobina mayor a 16 gramos por ciento en los hombres o 16 gramos por ciento en la mujer o un hematocrito mayor a 49% en los hombres o 48% en la mujer y la demostración por cualquier otro método de un aumento de la masa de glóbulos rojos. El segundo criterio mayor es la biopsia de médula ósea que va a mostrar una hipercelularidad para la edad con crecimiento trilineal, o sea que aumentan tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos como los megacariocitos, lo que se denomina una panmielosis, incluyendo, bueno, como dije recién, proliferación eritroide, granulocítica y megacariocítica, con megacariocitos pleomórficos maduros de diferente tamaño. El tercer criterio mayor es la presencia de la mutación JAK2 B617F o JAK2 exon 12. Como criterio menor es un nivel sérico de eritropoyetina disminuido. El diagnóstico de policitemia vera requiere los tres criterios mayores o los criterios 1 y 2 más el criterio menor. Estos son criterios muy viejos del año 68 del grupo de estudio de la policitemia vera. Sin embargo, este cuadro tiene una especificidad y una sensibilidad para la policitemia vera de más del 90%. Lo que podemos sacar como conclusión es que siempre tenemos que sospechar una policitemia vera en los pacientes que tienen eritrocitosis, que tienen una saturación arterial de oxígeno igual o mayor de 92%, que se asocian a la presencia de esplenomegalia y que se asocian a trombocitosis o a leucocitosis. Estos son elementos muy fáciles de obtener en cualquier consultorio y nos puede ir sugiriendo la posibilidad de que se trata de una policitemia vera y no una eritrocitosis reactiva. La policitemia vera tiene una incidencia del 0,5 a 1,7 casos por 100.000 habitantes por año, con una edad promedio al diagnóstico de 60 años, es muy poco frecuente por debajo de los 40 años, un 5% de los pacientes solamente.
con un predominio en varones 1,5 con respecto a mujeres, igual que la leucemia amiloide crónica, una mayor incidencia en los pacientes expuestos a radiaciones, trabajadores de la industria del petróleo y química, en especial los expuestos al benceno. También se ha encontrado una incidencia familiar en los pacientes portadores de policitemia vera. ¿Cómo evoluciona la policitemia vera? Bueno, tiene una fase asintomática en la cual vamos a diagnosticar el paciente por el hallazgo de esplenomegalia en una palpación de rutina o por la presencia de eritrocitosis o trombocitosis aislada. La fase sintomática en la que lo anterior se va a agregar la presencia de los eventos habituales en la policitemia vera, que son trombosis, que es lo más frecuente, o hemorragia, a veces por una esplenomegalia sintomática o por la presencia de prurito. Poco a poco va a ir evolucionando lo que se llama una fase de agotamiento o mielofibrosis postpolicitémica, en la cual vamos a encontrar anemia, la presencia de un cuadro leucoeritroblástico. Cuadro leucoeritroblástico es desviación a la izquierda, o sea, presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica en sangre periférica y presencia de eritroblastos en sangre. La presencia de trombocitopenia o trombocitosis, el incremento del tamaño del vaso y los síntomas sistémicos sin respuesta al tratamiento habitual. Y lentamente va a ir evolucionando una leucemia aguda. Es una enfermedad que, si bien reduce la expectativa de vida, prácticamente es la misma que los pacientes que no tienen policitemia vera. Los eventos en la policitemia vera están constituidos en forma predominante por eventos trombóticos. Son mucho más frecuentes las trombosis arteriales, alrededor del 70% de los eventos trombóticos, y generalmente a nivel del sistema nervioso central, como accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. En menor proporción por arteriopatía periférica o infarto agudo de miocardio. Las trombosis venosas constituyen el 30% de los eventos trombóticos a nivel de los miembros inferiores o tromboembolismo de pulmón, y es muy frecuente la trombosis venosa en sitios inusuales como las venas espláncnicas, porta, el síndrome de Bacchiari y en los senos y venas cerebrales. En el caso de las venas espláncnicas y de la vena porta, alrededor de un 25% se asocian a síndromes mieloproliferativos o a la mutación JAK2 B617F. Con respecto a los trastornos de la microcirculación, es característica la eritromelalgia, que es un cuadro agudo con enrojecimiento doloroso de las manos, aunque puede ser también de los pies, que se agrava con el calor y calma con el frío. Responde en forma muy rápida, en 24 o 48 horas, a la administración de aspirina. También se pueden ver convulsiones, migrañas, vértigo, amaurosis fugaz. En nuestra experiencia tenemos un paciente que tenía una lateropulsión que le impedía andar en bicicleta porque siempre se caía para el mismo lado. Cuando se corrigió la eritrocitosis, remitió el síntoma. También hay otros síntomas poco frecuentes, menos frecuentes, como dolor en el hipocondrio izquierdo por aumento del tamaño del vaso, la presencia de prurito. También son relativamente frecuentes los trastornos hemorrágicos, muchísimo menos frecuentes que los eventos trombóticos, y que se deben en general a una pseudoenfermedad de von Willebrand cuando hay trombocitosis de más de 1 millón por milímetro cúbico, ya que estas plaquetas aumentadas secuestran el factor von Willebrand y lo metabolizan. Las causas de muerte en la policitemia vera, generalmente las más frecuentes son vasculares, por enfermedad coronaria, por insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolismo, mucha menor proporción causas hemorrágicas, la transformación oncológica, ya sea leucemia aguda, mielofibrosis o por otros cánceres, y hay una cuarta parte de causas desconocidas que en realidad
fallecen de otras causas distintas a la policitemia vera. Es de una patología que tiene una sobrevida que muchas veces es mayor de 20 años. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento de la policitemia vera? Son disminuir los eventos vasculares y hemorrágicos, retardar la evolución a la mielofibrosis y a leucemia aguda. Para esto se dividen los pacientes en dos grupos, de bajo riesgo y de alto riesgo, según tengan menos o más de 60 años, y en los de bajo riesgo ausencia de eventos trombóticos previos. Los de alto riesgo son los que tienen 60 o más años y la presencia de eventos trombóticos previos. Como medidas generales, en primer lugar, corregir los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, el hábito tabáquico, profilaxis antitrombótica con aspirina 100 miligramos por día y administrar el allopurinol 300 miligramos por día para prevenir la hiperuricemia. Para disminuir los eventos trombóticos también es sumamente importante mantener el hematocrito entre 40 y 45%. Esto se puede lograr por la flebotomía en los pacientes de bajo riesgo o por citorreducción en los de alto riesgo. La citorreducción habitualmente se realiza con hidroxiurea, en general con buena respuesta y buena tolerancia. Como hay alguna sospecha de que la hidroxiurea pueda ser mutagénica, en los pacientes más jóvenes, en general los pacientes de menos de 50 según algunos y menos de 40 según otros, prefiere utilizarse el interferón. Lo mismo ocurre en el caso de que tengamos una paciente con policitemia vera y con embarazo. En el caso de fracaso del interferón y de la hidroxiurea, se pueden utilizar los inhibidores de la JAK2 como el ruxolitinib, como dije antes, en el caso de resistencia o intolerancia a los anteriores. Definimos como trombocitosis a un recuento de plaquetas mayor a 400.000 por milímetro cúbico. Decimos que hay trombocitosis reactiva cuando se produce en respuesta a diferentes procesos en la ausencia de síndromes mieloproliferativos o de síndromes mielodisplásicos. Y tenemos trombocitosis primaria o autónoma a la que se produce en la presencia de un desorden mieloproliferativo crónico o de un desorden mielodisplásico. Las causas de trombocitosis reactiva, lejos, son las más frecuentes, más del 70-80%, siendo la causa más frecuente los procesos infecciosos, la anemia ferropénica, la hemorragia aguda o la anemia hemolítica, en las cuales hay una estimulación intensa de la médula ósea, en el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas, neoplasias secundarias a neoplasias hematológicas o no hematológicas como fenómeno paraneoplásico. Luego de la esplenectomía, recuerden que en el vaso está almacenado el 30% del pool de plaquetas y al faltar el mismo va a volcarse a sangre periférica. Como reacción a cirugía, el uso de drogas como la vincristina y otra causa de trombocitosis en los pacientes que hacen abstinencia de alcohol en las primeras etapas es como que se produce un efecto rebote y de trombocitopenia pasan a trombocitosis. Por supuesto, los síndromes mieloproliferativos crónicos como policitemia vera, leucemia mieloide crónica y mielofibrosis primaria y algunos síndromes mielodisplásicos como la anemia refractaria sideroblástica y un tipo de mielodisplasia especial que es el síndrome 5Q-. La trombocitemia esencial es un trastorno clonal caracterizado por trombocitosis, hiperplasia de los megacariocitos, esplenomegalia que en general es discreta o está ausente y un curso crónico caracterizado por episodios trombóticos, hemorrágicos o ambos. Se asocia en un 50% a la mutación JAK2 B617F, en un 25 o un 30% a mutaciones del gen de la calreticulina y en un 1 a 4% a mutación del gen MPL. Estas tres mutaciones son las que se denominan mutaciones driver en
en las neoplasias mieloproliferativas crónicas que no poseen el cromosoma Filadelfia, o sea que se denominan Phi negativas. Estas mutaciones son mutuamente excluyentes, o sea, se posee una u la otra, o no se posee ninguna, como es el caso de los triple negativos, que constituyen alrededor de un 15 a un 25%. Este es un extendido de sangre periférica, donde vemos los glóbulos rojos, un linfocito, un neutrófilo y las plaquetas, que son estos corpúsculos pequeños que vemos acá. Este es un grumo de plaquetas. Estas son fotografías de médula ósea donde vemos un aumento de los megacariocitos que vemos que tienden a estar agrumados. También vemos que son elementos grandes de aspecto maduro y con muchos multilobulados. Acá aparece como en asta de ciervo. Acá abajo esta es una tinción con fibras de reticulina donde vemos un aumento de las fibras de reticulina. Los criterios diagnósticos de la trombocitemia esencial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de 2016, tiene 4 criterios mayores. Un recuento plaquetario sostenido, más de 450.000 plaquetas por milímetro cúbico, una biopsia de médula ósea con la proliferación predominante de megacariocitos que habíamos visto, con aumento de formas grandes, morfología madura y núcleos hiperlobulados, con celularidad normal o ligeramente aumentada de las otras series y rara vez aumento de las fibras de reticulina. Como tercer criterio, uno debe reunir criterios para leucemia amiloide crónica, BCR-ABL positiva, para policitemia vera, para mielofibrosis primaria, para síndrome mielodisplásico o cualquier otra neoplasia amiloide. Y cuarto, demostrar la mutación JAK2 B617F, mutaciones de la calreticulina o del MPL. Como criterio menor, la presencia de un marcador clonal, por ejemplo un estudio citogenético con una alteración citogenética, que no es ninguna de las mutaciones driver que habíamos mencionado previamente, o la ausencia de trombocitosis reactiva. Como diagnóstico se deben cumplir los 4 criterios mayores o 3 mayores y 1 menor. La epidemiología de la trombocitemia esencial es de 0,6 a 2,5 casos por 100.000 habitantes por año. La edad es entre 50 y 60 años, pero tiene una distribución bimodal, ya que se ha observado un segundo pico a los 30 años, en especial en mujeres. La etiología es desconocida. Las manifestaciones clínicas, como vemos, son muy similares a las de la policitemia vera, fundamentalmente con eventos trombóticos, predominantemente a nivel arterial y con menor incidencia a nivel venoso de la microcirculación. También se puede manifestar por sangrado de mucosas o de tubo digestivo, y como manifestación específica tiene un aumento de la incidencia de aborto. Recordemos de que es una patología que presenta un pico a la edad de 30 años aproximadamente, especialmente en mujeres. En cuanto al riesgo, que fundamentalmente se refiere al riesgo trombótico, se divide en 3 grupos: de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo, siendo los de bajo riesgo los de menos de 40 años sin antecedentes de trombosis o hemorragia, con ausencia de factores de riesgo cardiovascular y con plaquetas entre 1 y 1,5 millones por milímetro cúbico. De riesgo intermedio, cuando van a tener entre 40 y 60 años, se asocia a factores de riesgo vascular y no tiene factores de alto riesgo, o sea, no tienen trombosis ni hemorragia previa, y las plaquetas son menos de 1,5 millones. Los de alto riesgo, ya de edad mayor de 60 años, historia previa de trombosis y hemorragia mayor relacionada a la trombocitosis, o plaquetas más de 1,5 millones. También hay un nuevo índice que es el IPSET-T, que fue propuesto por Borgui, en el que se basa en la edad, más de 60 años, como ya habíamos visto, la historia de trombosis previa y la positividad del JAK2.
los pacientes que tienen, si son JAK2 positivos, tanto la trombocitemia esencial como la policitemia vera, tienen un aumento marcado del riesgo trombótico. El tratamiento de la trombocitemia esencial está dirigido, lo mismo que en el caso de la policitemia vera, fundamentalmente a disminuir la incidencia de eventos trombóticos y o hemorrágicos. En primer lugar, la corrección de los factores de riesgo cardiovascular. En los casos de bajo riesgo, solamente aspirina 100 miligramos por día o observación. En los pacientes con riesgo intermedio, aspirina 81, 100 miligramos por día. Y citorreducción, con respecto a la citorreducción no hay datos claros que indiquen beneficios, por lo que la indicación en general es individualizada. En los pacientes con alto riesgo, desde ya aspirina 100 miligramos por día y la citorreducción, que en los mayores de 60 años se realiza con hidroxiurea y en los menores de 60 años con interferón pegilado. Como objetivo se recomienda mantener las plaquetas por debajo de los 400.000 por milímetro cúbico y los glóbulos blancos por debajo de 10.000 por milímetro cúbico. La mielofibrosis primaria es una neoplasia mieloproliferativa crónica de naturaleza clonal, caracterizada por la presencia de hematopoiesis extramedular, lo que se denomina metaplasia mieloide, asociada a fibrosis medular, anemia con dacriocitos, que son glóbulos rojos en lágrimas, y un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica. Cuadro leucoeritroblástico significa la presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica en sangre periférica asociado a la presencia de eritroblastos. Y también se asocia a esplenomegalia generalmente marcada. Cuando encontramos una esplenomegalia generalmente marcada, desde el punto de vista hematológico tenemos que pensar en una mielofibrosis primaria, en la leucemia mieloide crónica, la leucemia de células vellosas, la leucemia linfática crónica, el linfoma esplénico o las enfermedades de depósitos como por ejemplo la enfermedad de Gaucher. Como mutaciones driver, en un 50 o un 60% se asocia la mutación JAK2B617F, en un 25 o un 30% a mutaciones del gen de calreticulina y en un 5 o un 10% a mutaciones del gen de MPL. Un 10 a un 15% son triple negativos y estos pacientes triple negativos tienen peor pronóstico que los demás. Esta es una fotografía, un extendido de sangre periférica de un paciente con una mielofibrosis primaria. Vemos por una parte los glóbulos rojos en lágrimas, que son los dacriocitos, y por otra parte vemos elementos de la serie granulocítica inmaduros. Acá hay dos mielocitos, un metamielocito y la presencia de eritroblastos en sangre periférica. Esto es lo que constituye un cuadro leucoeritroblástico. Acá vemos dacriocitos, o sea, glóbulos rojos en lágrimas. También de un paciente con mielofibrosis primaria. Estas son fotografías de anatomía patológica de la médula ósea de pacientes con mielofibrosis. Esta es una trabécula ósea y acá vemos la fibrosis medular que tiene como un aspecto peinado. Lo mismo en esta fotografía y acá prácticamente la mayoría del espacio intertrabecular está ocupado por fibras, por tejido fibroso. Otra microfotografía de un paciente con mielofibrosis donde volvemos a ver este aspecto peinado. Acá tenemos un megacariocito atípico. La fibrosis medular puede presentarse en otras patologías, como vamos a ver. Esta es una microfotografía de una fibrosis medular en un paciente con un cáncer de próstata. Esta es una tinción con sales de plata, donde vemos fibras de reticulina que prácticamente están ocupando todo el espacio. Los criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 2016,
tiene 3 criterios mayores, que son la proliferación megacariocítica con atipía, acompañada de fibrosis reticulínica o colágena, como vimos, o si no llegara a observarse fibrosis reticulínica significativa, los cambios megacariocíticos deben ser acompañados por una celularidad medular aumentada, caracterizada por proliferación granulocítica y frecuentemente eritropoyesis disminuida. Esto es lo que se llama fase celular prefibrótica de la mielofibrosis primaria. Segundo, no debe llenar criterios de policitemia vera, de leucemia amiloide crónica, BCR-ABL positiva, de síndrome mielodisplásico o de otras neoplasias mieloides. Y tercero, la demostración de alguna de las mutaciones driver, como la JAK2B617F, la mutación de carga reticulina o de MPL, o en ausencia de un marcador clonal, no evidencia de que la fibrosis medular u otros cambios son secundarios a otros trastornos. Como criterios menores, anemia no atribuible a otra patología, leucocitosis mayor a 11.000 por milímetro cúbico, la presencia de esplenomegalia, la presencia de láctico deshidrogenasa aumentada y la presencia de eritroblastosis. Requiere los 3 criterios mayores y por lo menos 2 de los criterios menores. Infecciones como la tuberculosis, histoplasmosis, osteodistrofia renal, deficiencia de la vitamina D, hipo o hiperparatiroidismo, el lupus eritematoso sistémico. Siempre ante una fibrosis medular hay que descartar el lupus eritematoso sistémico, ya que en este caso la fibrosis revierte con corticoides fácilmente. En la esclerodermia, las radiaciones, osteopetrosis, la enfermedad de Paget y la enfermedad de Gaucher. Como vemos acá, casi todas las enfermedades malignas pueden asociarse a fibrosis medular, como los síndromes mieloproliferativos crónicos. En este caso sería una mielofibrosis postpolicitémica o posttrombocitemia esencial, la mielofibrosis aguda, que es una leucemia aguda. Las leucemias agudas también pueden asociarse a fibrosis. La leucemia de células vellosas se asocia a un tipo particular de fibrosis de la médula que se llama encestillo y que envuelve a las células vellosas. Los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, las mielodisplasias también pueden asociarse a mielofibrosis, el mieloma múltiple, la mastocitosis sistémica y también, como vimos en la fotografía anterior de una fibrosis medular asociada a cáncer de próstata, los diferentes tipos de cánceres con metástasis en médula ósea, como mama, pulmón o estómago. Su incidencia es de 0,5 a 1,5 casos por 100.000 habitantes por año. En general es de edad avanzada, entre los 50 y los 70 años, afecta a ambos sexos por igual que las otras enfermedades que habíamos visto, tiene asociación con las radiaciones y la exposición al benceno, y también se ha observado una predisposición familiar. Desde el punto de vista clínico, sus síntomas son fundamentalmente la fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna con una frecuencia de 40%, síndrome anémico, una tercera parte de los pacientes, molestias o dolor en el hipocondrio izquierdo en relación con el aumento del tamaño del vaso y en menor proporción diátesis hemorrágica, gota o litiasis renal, infecciones, diarrea, prurito, y una cuarta parte puede no tener síntomas. La mielofibrosis primaria es una enfermedad que acorta en forma significativa la expectativa de vida y por ello es muy importante determinar el pronóstico del paciente a fin de poder determinar y definir el tratamiento a utilizar. Para eso se utilizan los sistemas de score pronóstico internacional. El primero fue el IPSS, que este puede aplicarse solamente al momento del diagnóstico. Después se varió para que pudiera aplicarse en forma dinámica en todo el transcurso de la enfermedad, y finalmente el DIPS Plus, que agrega a lo anterior los estudios citogenéticos. Como vemos, todo ello se basa en la edad, la presencia de síntomas constitucionales,
la presencia de anemia, leucocitosis, la presencia de blastos en sangre periférica, la presencia de trombocitopenia, el requerimiento transfusional y en el caso de DIPS Plus, el cariotipo. En todos los casos van a dividir los pacientes en 4 grupos: de riesgo bajo, de riesgo intermedio 1, riesgo intermedio 2 y riesgo alto. Me interesa que veamos fundamentalmente que los pacientes de riesgo intermedio 2 o de riesgo alto en general tienen una expectativa de vida de entre 1 y 3 años. El tratamiento de la mielofibrosis primaria va a estar determinada por su categoría pronóstica. En los pacientes de riesgo bajo o intermedio 1, si no presentan síntomas, únicamente se hace observación. En los pacientes que son sintomáticos se van a tratar de acuerdo al síntoma, si presentan anemia, síntomas constitucionales, esplenomegalia, por tratamiento convencional o por ruxolitinib, especial, que es un inhibidor de JAK2, especialmente en los pacientes que tienen esplenomegalia o síntomas constitucionales. En los pacientes de riesgo intermedio 2 o alto, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si es elegible para trasplante halogénico. Si no es elegible, el tratamiento es ruxolitinib o tratamiento de la anemia o interferón o ensayos clínicos. Si el paciente es elegible para trasplante halogénico, hay que considerar a los trasplantes, que va a ser convencional en los pacientes de menos de 60 años y de intensidad reducida en los pacientes de más de 60 años. Con respecto al tratamiento sintomático de la mielofibrosis primaria, bueno, este está determinado por el síntoma que predomine. Esto está tomado de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, publicado en el año 2017. En el caso de la anemia, sustancias estimulantes de la eritropoyesis como eritropoyetina, darbapoyetina, la prednisona en bajas dosis, nandrolona, danazol, que eso en realidad es un andrógeno enmascarado, e inmunomoduladores como la talidomida y la lenalidomida. Acá tenemos los porcentajes de respuesta y los comentarios respecto a su uso. En el caso de esplenomegalia, inhibidores de la JAK2, fundamentalmente el ruxolitinib, también se puede utilizar la hidroxiurea. La radioterapia prácticamente se ha abandonado porque produce citopenias prolongadas persistentes. La esplenectomía se asocia a una morbimortalidad elevada y lo mismo ocurre con el cladivirine, que es un agente quimioterápico. Con respecto a los síntomas constitucionales, los inhibidores JAK2 como el ruxolitinib es el tratamiento indicado. Este es un cuadro de las mutaciones driver en las neoplasias mieloproliferativas Phi negativas. En la policitemia vera vemos que más del 97-98% presenta la mutación JAK2B617F y el restante mutaciones de JAK2 en el exón 12. Con respecto a la trombocitemia esencial, un 50-60% JAK2B617F positivo, 25-30% de KLR positivo y un 1-4% de MPL positivo, con alrededor de un 20% de triples negativos. Mientras que la mielofibrosis primaria, el 50-60% de JAK2B617F positivo, CAL-R positivo en un 25-30% de MPL en aproximadamente un 10-15%, con más aproximadamente un 15% de triples negativos. Como conclusiones vamos a decir: son enfermedades poco frecuentes, de curso crónico, que van a terminar evolucionando a mielofibrosis o a leucemia aguda como etapa final y que deben ser pensadas en aumento sostenido en los recuentos celulares en sangre periférica, en la presencia de esplenomegalia, y también deben pensarse en cuando hay trombosis en sitios inusuales, especialmente en venas esplácnicas. Dada la diferente evolución, pronóstico y tratamiento, debe hacerse un diagnóstico correcto, que rara vez es urgente, mediante biopsia de médula ósea con tinción de fibras de reticulina, estudio citogenético de médula ósea, la determinación del gen BCR-ABL por PCR cualitativa,
la mutación de JAK2 B617F. En caso de que la mutación de JAK2 B617F sea negativa, habría que estudiar las mutaciones del gen de calreticulina o de MPL en los casos de trombocitemia esencial y de mielofibrosis primaria. El tratamiento es diferente en cada patología. No tienen tratamiento curativo, excepto el trasplante allogeneico de células progenitoras hematopoyéticas con alta mortalidad relacionada con el trasplante. En la leucemia amiloide crónica se utilizan los inhibidores de tirosina quinasa con franca mejoría en la sobrevida libre de eventos y global. En los restantes, el tratamiento está dirigido a paliar los síntomas, prevenir las complicaciones y la evolución a fases avanzadas, lo que habitualmente se logra con tratamiento citorreductor, generalmente con hidroxiurea o interferón. Con respecto a los inhibidores de la JAK2, ruxolitinib, se utilizan en la policitemia vera, resistente o intolerante a hidroxiurea o interferón, y en la mielofibrosis primaria, cuando el paciente presenta esplenomegalia y síntomas sistémicos. Dejo acá mi mail para cualquier comentario o consulta que quieran hacerme. Muchas gracias por su atención.